Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Alex sigue moviéndose como un verdadero líder, equilibrando la presión empresarial de fin de año, mientras construye en silencio algo mucho más personal, un hogar más seguro para Tuna y el pequeño Henry. Tuna trabaja duro en la granja. Luego regresa para ver cómo la nueva casa va tomando forma y su corazón no puede ocultar la alegría. Si disfrutas la historia, no olvides suscribirte. Para que no te pierdas el próximo video, ¿de acuerdo? Comencemos. Tuna se despertó antes del amanecer. No porque una alarma se lo dijera, sino porque su cuerpo no sabía cómo dormir en paz, cuando su granja estaba en medio de un cambio. La habitación que estaba tomando prestada era bastante más cálida que su propia casa de madera, pero aún así no se sentía como en casa. Se lavó la cara y se recogió el pelo, y revisó la pequeña bolsa que guardaba con guantes, un paño y la pequeña libreta que había empezado a llevar a todas partes. El aire tenía esa frescura matutina que siempre le advertía que se acercaba la estación fría. No se dejó llevar por la preocupación. Tenía trabajo. Cuando llegó a su granja, el cielo estaba pálido y el suelo húmedo. En los rincones sombreados, el lugar parecía mitad familiar, mitad nuevo. Tablas apiladas ordenadamente, herramientas dispuestas en el espacio abierto, donde antes el rincón de la cocina se sentía abarrotado. Tuna fue directamente al agua de los animales y luego a alimentarlos. Las gallinas se dispersaron a sus pies impacientes y ruidosas. Los cerdos gruñeron como si tuvieran opiniones sobre el momento oportuno. Revisó los pestillos 2 veces, no porque no pudiera hacerlo, sino porque no quería cometer un pequeño error. Se convirtió en un día que ya se sentía inestable. Luego fue a los bancales del jardín y cosechó lo que estaba listo. Sus manos se movían solas y eso ayudaba a que su mente se calmara, pero cada vez que miraba hacia la vieja estructura de la casa, lo que quedaba del rincón de la cocina y las vigas que Alex le había prometido mantener, le oprimían el pecho. Ella seguía repitiendo sus palabras en su cabeza. No intentaba borrar su vida, intentaba protegerla. Al otro lado de la ciudad, Alex comenzó su mañana en un mundo completamente diferente. Pero con la misma disciplina se sentó en su escritorio con el café ya tibio, un cuaderno abierto y el teléfono en la mano. No estaba soñando despierto con una casa perfecta, estaba construyendo un plan, una casa segura, una casa práctica, una casa que pudiera soportar fuertes lluvias sin convertir el patio de Tuna en lodo y miedo. Primero dibujó un plano sencillo donde se ubicaría la nueva estructura, cómo fluiría el patio y por dónde saldría el agua. Luego escribió una línea con letras más grandes que el resto. Conserva la casa antigua como la cocina. Esa era la parte que importaba emocionalmente. Tuna no quería que todo fuera destruido, quería conservar algo que aún sintiera como suyo. Así que Alex decidió conservar la estructura antigua como una cocina funcional reforzada y limpia, y construir una nueva casa principal al lado. Madera maciza, espacio más amplio, techo más seguro, y un suelo que no crujiera como si fuera a ceder en una tormenta. Abrió algunas plantillas de diseño de proyectos anteriores y eligió una que le pareció adecuada, nada llamativo, solo una estructura sólida. Luego envió el diseño al contenido con instrucciones claras: utilice este diseño, priorice el techo y el drenaje. Reforzar la vieja estructura de la cocina, mantenerla limpia. Doug respondió unos minutos después: entendido, ajustaré al equipo. Podemos avanzar rápido si los materiales llegan a tiempo. Alex no se relajó, pasó a la siguiente responsabilidad. Negocio se detuvo en el taller de madera el tiempo suficiente para confirmar el ritmo del día, nuevas tablas, llegando en pedido de madera contrachapada, apilándose, y los trabajadores ya pensando en la avalancha de pedidos de fin de año. Alex recorrió la línea revisando una entrega reciente y le dijo al supervisor una regla simple: etiqueta todo lo que dijo.
Si estamos cansados, no lo adivinamos. No se quedó para microgestionar. Simplemente se aseguró de que el sistema se mantuviera limpio y luego siguió adelante. Condujo hasta el lado de los pomelos para revisar el lado de los pomelos, especialmente los bloques de pomelo rojo que importaban para Ted. Él caminaba por las filas, hacía preguntas sencillas y escuchaba. ¿Qué está listo ahora? ¿Qué necesita otra semana? ¿Dónde está el riesgo? No hizo un control excesivo, estableció prioridades y repitió la regla. Nunca comprometió la calidad, la consistencia, ni tomó atajos. Luego llamó a su madre no para pedirle permiso, sino para alinear. «Estoy ultimando el plan para el local de tuna», dijo Alex. «La estructura antigua se mantendrá como cocina. La nueva casa al lado». La respuesta de su madre llegó al instante. «Eso es bueno», dijo. «La seguridad importa, pero el respeto también». Alex le dijo que conservaría el marco viejo por el bien de Tuna, y luego añadió la parte que no quería que Tuna escuchara. «Ella todavía es lenta con los números y las computadoras», dijo. «Ella se esfuerza mucho. No quiero que se sienta pequeña». Su madre no reaccionó de forma exagerada, simplemente dijo que le enseñaran con delicadeza y que no dejaran que nadie la avergonzara por aprender. Luego añadió: «Vendré pronto. Quiero ver a Baatang, ver a Tuna y ver el progreso. Ella debería saber que es bienvenida». Alex estuvo de acuerdo, pero mantuvo un límite: que sea algo ligero, dijo sin presiones. Su madre se rió. Una vez que terminó la llamada, Alex ajustó el cronograma en su página, primero el techo y luego la nivelación del patio. Luego detalló y envió un mensaje más para confirmar las prioridades y solicitar una actualización una vez que el equipo estuviera listo. De vuelta en la granja, Na terminó la cosecha y se lavó las manos para quitarse la tierra. Apiló las verduras ordenadamente y tocó el cielo calculando la luz del día que le quedaba antes de tener que regresar con Henry. No quiso alejarse mucho de la granja, todavía no, así que dio una vuelta rápida, animales revisados cerca, escaneada, y una última mirada a las vigas que Alex prometió mantener, todavía estaban allí reforzadas. El pecho de Tuna se aflojó un poco, agradecido. Tal vez esto podría funcionar. A primera hora de la tarde, el diseño actualizado de Dung llegó y recibió la alineación del equipo para la estructura del techo después de que Alex lo leyera 2 veces. Luego colgó el teléfono, todo se estaba moviendo. Tuna aún no conocía el plan completo. Lo único que sabía era que su granja estaba cambiando, más rápido de lo que podía controlar, y en algún lugar dentro de ese miedo, un sentimiento más tranquilo también estaba creciendo. Guardó el cuaderno en su bolso y se dijo a sí misma que no debía dejarse llevar ni por el miedo ni por la emoción. Ella solo necesitaba mantener la calma durante el día, volver con Henry y estar lista para lo que Alex le explicara a media tarde. Alex ya estaba siguiendo su agenda como si fuera un mapa que podía ver en su cabeza. No consideraba la granja de Tuna como un proyecto secundario. Él lo trató como algo que merecía la misma disciplina que sus negocios, porque era su vida. Antes de ir a la obra, se detuvo en las instalaciones de Red Pomelo. Lan ya estaba allí, ocupado con el teléfono en una mano y un portapapeles en la otra. Ella levantó la vista cuando Alex entró e inmediatamente cambió del modo de tarea al modo de informe. «La clasificación de pomelos rojos es estable», dijo ella, «pero tenemos poco personal. El final del año empieza a presionar». Alex asintió. «Lo sé». Lan dudó medio segundo y luego añadió lo que sabía que le importaba. «Tuna hizo preguntas esta mañana. Ella está intentando...». La expresión de Alex se suavizó. «¿Cómo está Lan?», respondió con sinceridad pero con cuidado. «Está muy dispuesta, pero su base es diferente. No piensa en hojas de cálculo, los números son difíciles cuando no son físicos, la computadora aún le resulta desconocida». Alex no parecía decepcionado, sino pensativo.
Mantuvo la conversación ligera y dijo de inmediato: «No la hagas sentir juzgada. Ella ya se juzga lo suficiente». Lan asintió. «No la presiono, lo mantengo simple». Alex se inclinó y bajó la voz. «Si comete errores, corrígelos en silencio, no dejes que escuche la palabra lenta de nadie excepto de ella misma». Los ojos de Lan se aguzaron con comprensión. «¿Te preocupa que pierda la confianza?». Alex asintió una vez. «No es perezosa, solo es nueva». Lan exhaló levemente. «Entonces necesitas más gente». Alex no discutió. «Sí. Estoy contratando a una persona más para que te apoye, no para reemplazarte, para proteger el sistema». Los hombros de Lan se relajaron ligeramente. «Bien». Recorrieron las instalaciones durante unos minutos. Los pisos estaban limpios y etiquetados, las jaulas funcionaban como debían. Alex no se quedó mucho tiempo, no era necesario. Luego se marchó y se dirigió a la granja. Cuando Alex llegó, la zona de construcción había cambiado de nuevo. No estaba terminada, pero el contorno de la nueva casa principal era más visible, ahora marcado por postes y cuerdas medidas. Los trabajadores se movían con propósito, y Dunk estaba de pie cerca del centro señalando y dando instrucciones breves. El antiguo marco, que permanecerá como la cocina, se mantuvo aparte, ya reforzado, con aspecto menos ruinoso, y más como algo que podría salvarse. Alex caminó directamente hacia Dunk. «Muéstrame el plano del tejado», dijo. Dunk desplegó un diagrama sencillo y señaló. «Primero debemos enmarcar esto. Una vez que el techo esté puesto, todo se mantendrá seco. Luego hacemos la pendiente del patio y el drenaje». Alex asintió. «Y el marco de la cocina se mantiene en buen estado». «Confirmado». Alex caminó sobre la línea donde estaría el futuro patio, imaginando el flujo del agua de lluvia, imaginando a Tuna, caminando con Henry en sus brazos sin resbalar. Se detuvo, miró al suelo y pronunció una sola frase: «Hagamos que el patio sea seguro». Dunk asintió como si entendiera que no se trataba de una petición de decoración, sino de una petición de vida. Alex revisó el trabajo rápidamente, sin discursos largos, sin presión innecesaria. Era firme en cuanto a la velocidad, pero no descuidado. «Rápido está bien», dijo, «pero limpio y correcto». Al final de la tarde, Tuna regresó a la granja. Después de terminar sus tareas y comprobar que todo estuviera listo para la noche, entró esperando más desorden y ruido. Pero en cambio vio una figura diferente. Las nuevas estructuras delineaban el espacio, las vigas reforzadas, el borde del estanque más claro y el patio comenzando a parecer que tenía futuro. Sus pasos se ralentizaron. Alex estaba allí de pie cerca de los postes marcados, hablando en voz baja con alguien. El rostro de Tuna se iluminó de una manera que no pudo controlar. Alex se giró inmediatamente. Su expresión se suavizó en el momento en que la vio. «Quería que vieras el progreso antes de que oscureciera», dijo. Tuna miró a su alrededor con los ojos bien abiertos. «Es más grande de lo que pensaba». Alex asintió. «Más madera, más seguro». Tuna tragó. «¿Y la vieja cocina?» Alex caminó con ella hacia el viejo marco. «Lo conservamos», dijo. «Lo reforzamos, lo limpiamos y lo usamos como una verdadera cocina. Tus recuerdos se quedan donde pertenecen». Los ojos de Tuna se llenaron de calidez. No le agradeció con grandes palabras, simplemente se quedó allí respirando, dejando que la realidad se asentara. Alex señaló el nuevo poste. «Primero el techo de la casa principal, luego nivelamos el patio y hacemos el drenaje. No más trampas de barro». Tuna asintió, imaginando ya a Henry aprendiendo a caminar sin caerse en el suelo mojado. Sin pensarlo, preguntó si era caro. Alex la miró con dulzura. «Vale la pena». A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Quería discutir, pero no pudo encontrar la energía para luchar.
Mientras caminaban de regreso hacia el lado animal, Tuna oyó el fuerte cacareo de las gallinas y se movió automáticamente, pero Alex se puso a su lado. «Yo te ayudaré», dijo. No lo hizo como una actuación. Simplemente sostuvo un recipiente de comida, esparció alimento donde ella señaló y rió suavemente. Cuando una gallina atrevida intentó robar del centro, Tuna sonrió dejando atrás la tensión de sus hombros. Durante unos minutos no eran el empresario y la madre soltera, sino simplemente dos personas cuidando juntas de un pequeño pedazo de vida. Cuando la luz comenzó a suavizarse, Alex tocó suavemente a Tuna. «No deberías quedarte aquí esta noche», le recordó. Tuna asintió. «Sí». Alex no volvió a empujar. Respetó su ritmo. «Te llevaré de vuelta a casa de Beatón», dijo. «Descansa. Mañana ven temprano y revisaremos el patio juntos». Tuna sintió una suave felicidad subir en su pecho. No era ruidosa, sino constante. Al salir volvió a mirar los postes y las vigas. No estaba terminado, pero estaba tomando forma. Y lo más sorprendente no era la nueva estructura. Era la sensación de que Alex lo estaba construyendo con ella, no por encima de ella. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thấy cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, đánh một hỏi, cũng không mệt lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ